Bienvenidos a Eco de la Vida. Si tienes ganas de hacerme un poquito más feliz, por favor suscríbete al canal, me haría ilusión. Al día siguiente de la boda, mi esposo sacó el tema de cómo manejar el presupuesto familiar. Recuerdo esa mañana con todo detalle, el sol se filtraba a través de las cortinas finas, la habitación olía a ropa recién lavada y a tostadas calientes. Aún estaba en la cama, con los ojos cerrados, escuchando los sonidos de la cocina. Rostislav preparaba el desayuno. Todo parecía estar comenzando, y comenzando bien. No esperaba que la conversación que iniciaría con una taza de café fuera sobre otra cosa distinta a nuestra luna de miel. Pero era sobre el dinero, sobre planes sobre control. Oye, empezó él, sin mirarme a los ojos, mientras servía café en 2 tazas. Estaba pensando en cómo podríamos manejar mejor el presupuesto. Después de todo, ahora somos una familia. Hace aproximadamente 6 meses me casé con Rostislav. Fue un matrimonio que a todos les parecía razonable. Habíamos salido juntos por más de 2 años. Conocíamos los hábitos del otro, ya habíamos vivido juntos. No puedo decir que me sintiera absolutamente feliz con él, pero creía que teníamos la oportunidad de construir algo sólido. Él parecía confiable. Mi madre nos ayudó a resolver el problema de la vivienda. Nos dio su apartamento de una sola habitación N-N o para siempre, sino por un tiempo determinado. Lo dijo claramente 8 años, justo lo que faltaba para que mi hermana menor cumpliera la mayoría de edad. Después, el apartamento se vendería y el dinero se dividiría entre mi hermana y yo en partes iguales. Esa era la condición, y yo estaba de acuerdo. Sabía que debíamos prepararnos con anticipación menos ahorrar. Pensar en cómo organizarnos, pero 8 años parecían casi una eternidad. Sobre todo cuando llevas un vestido blanco y todo lo que ves en los ojos es esperanza. Ahora, sentada en la cocina de ese mismo apartamento que nos prestaron por un tiempo, escuchaba a Rostislav decir que sería mejor que todo el dinero pasara por él, que él piensa con más lógica, que yo tengo un corazón demasiado blando y me dejo llevar fácilmente por la compasión, gastando en tonterías. Claro que puedes tener tu cuenta personal, añadió sin importancia. Solo que me gustaría que los gastos principales pasaran por mí. Así es más fácil controlar. En ese momento aún no entendí hasta qué punto la palabra control se volvería clave en nuestras vidas. A todos les parecieron bien esas condiciones. La boda fue hermosa. La celebramos en un restaurante acogedor en el centro. Había peonías frescas decorando el lugar, y del techo colgaban guirnaldas de luz suave, justo como yo lo soñaba. No hubo muchos invitados, solo los más cercanos. Rostislav y yo decidimos no hacer una gran ceremonia con 100 personas. Como hacen algunos, preferimos algo sencillo pero emotivo. Y sí, fue muy cálido todo. Mi madre rompió a llorar cuando bailamos el primer vals, y mi hermana, aún adolescente, nos fotografiaba desde una esquina con su teléfono, secándose las lágrimas con la manga. El banquete lo pagamos entre los dos. Yo tenía algunos ahorros, dinero que había reunido durante varios años de dar clases. Y Rostislav ganaba bien, trabajaba en el sector de tecnología. Creo que en ese momento tenía un proyecto con clientes extranjeros. Recuerdo cómo dijo con seguridad Ann: no vamos a tener problemas con el dinero, no te preocupes. Al día siguiente de la celebración, cuando parecía que aún deberíamos estar flotando en el ambiente festivo, empezó a hablar del presupuesto familiar. Propuso una modalidad mixta. Al principio me pareció incluso conveniente. En sus cálculos todo parecía claro y bien pensado. Abrió su computadora, sacó una tabla donde estaban detallados los gastos comunes en servicios, alimentos, gastos del hogar, entretenimiento. Pronunció con voz segura una cifra en 30.000 rublos al mes, 15.000 de tu parte, 15.000 de la mía, y 5.000 cada uno para ahorrar para nuestra futura vivienda. Lo demás queda a disposición personal, dijo casi con un tono empresarial, como si no fuéramos esposos, sino socios. Asentí en silencio. Realmente lo había calculado todo. Incluso añadió una sección para salidas a cafés y al cine, porque según él, éramos recién casados y debíamos vivir
No solo sobrevivir a me pareció justo. Ambos trabajábamos, cada uno tenía sus ingresos, y una estructura clara podía ser útil. Mi madre siempre decía que una buena organización financiera es la base de la paz en una familia. Yo quería que todo fuera correcto entre nosotros. Sin embargo, por dentro algo me incomodaba. No entendía bien qué era lo que me hacía ruido. Tal vez la forma en que dijo en lo demás, cada uno lo gasta como quiera. En su voz había algo depredador, como si ya supiera en qué gastaría cada uno. Como si anticipara dónde me equivocaría yo y él no. Volví a sentir y dije que estaba de acuerdo. Aún no sabía que desde ese día empezaría algo que más tarde llamaría soledad financiera. Vivíamos juntos, pero como si cada uno fuera por su cuenta. En apariencia todo era común, pero en realidad cada uno contaba hasta la última moneda, y parecía que ambos vigilábamos los gastos del otro. Esa misma noche creó una hoja de cálculo en Google Docs y me envió el enlace. Apunta ahí cuando pagues algo común, añadió. Para que todo sea transparente, Ann sonrió. Y yo, como una ingenua, pensé, esto es un enfoque maduro. ¿No es romántico? Pero hay orden. Para mí esa suma era grande, ya que mi sueldo en ese momento era de 30,000 rublos. Trabajaba como profesora en una escuela local y ya estaba acostumbrada a que el salario, aunque estable, rara vez cubría todas mis necesidades. Nunca me quejé ni busqué un segundo trabajo. Me alcanzaba lo que ganaba. Pero de pronto esa cifra, 15,000, empezó a significar mucho más que solo una parte del alquiler y los alimentos. Para Rostislav, en cambio, todo era distinto. Ganaba alrededor de 70,000. Su lugar de trabajo era una empresa donde no era solo un empleado más, sino una figura importante. Era un negocio familiar, y su salario dependía de cómo le iba a la empresa. Hablaba con soltura de grandes cantidades, de bonos, de los éxitos económicos del negocio. Todo eso me parecía algo muy lejano, como alguien acostumbrado a su labor tranquila y a una vida de nivel medio. Le advertí desde el principio que me resultaría difícil aportar esa cantidad de dinero. Cada mes lo había pensado. Vivíamos en una ciudad pequeña, donde había pocas vacantes que pudieran cubrir esa diferencia, especialmente para mujeres que trabajaban en áreas humanitarias. Como yo, Anne, era un problema real. Probablemente no lo entiendes, dije, intentando encontrar palabras para explicar por qué me resultaba difícil aceptar su propuesta. No puedo encontrar tan fácilmente un empleo con mejor salario. Vivimos en una ciudad pequeña. Aquí no hay muchas opciones así. Pero Rostislav respondió con tranquilidad que ambos debíamos esforzarnos por igual para nuestra familia. Entonces, si te cuesta pagar esa cantidad ahora, simplemente busca un trabajo mejor, dijo encogiéndose de hombros. Queremos estabilidad y éxito. Tú también debes trabajar en ello. Sus palabras no sonaban con rabia, pero no por eso eran más fáciles de aceptar. En su voz no había compasión ni señales de que comprendiera mi situación. Era como un comentario para sí mismo: encuentra un trabajo y todo estará bien. Pero ¿cómo lograr eso si ya trabajas y no hay muchas plazas bien remuneradas? ¿Cómo ganar más si tu profesión te limita en oportunidades? Rostislav trabajaba en una empresa que pertenecía a sus familiares. Tenían un negocio decente, pero tampoco todo era tan prometedor. Todo dependía del contrato, de la política interna de la empresa, de las relaciones con los socios. Su salario no estaba vinculado a un sueldo fijo, sino a los proyectos en los que estaba involucrado. De algún modo le salían las cosas, él veía perspectivas en eso, y yo sentía como perdía confianza en mí misma, porque no lograba cumplir ni mis propias expectativas. Pero tenía razón en algo, ambos queríamos estabilidad, aunque esa estabilidad significaba cosas diferentes para cada uno. Para él, igualdad de ingresos y responsabilidades; para mí, equilibrio, donde cada uno pudiera sentirse seguro sin preocuparse por cada moneda. No le hablé de esto, no intenté ponerlo al tanto, porque entendía que para él no era tanto una cuestión financiera, sino de principios. Él creía que el esfuerzo debía ser recompensado, y que si uno quería algo más,
debía trabajar por ello. Esa noche no pude dormir por mucho tiempo. Pensaba en nuestro futuro, en lo que me esperaba si no lograba encontrar un empleo que me permitiera pagar mi parte. Pero lo principal era que me hice una pregunta: ¿por qué no tenía derecho simplemente a formar parte de ese presupuesto? ¿Por qué debía buscar excusas para estar en igualdad? Somos una familia nu dus competidoris. Decidí hacerle caso, como dijo Rostislav. Empecé a buscar trabajos extras, tareas pequeñas, ayuda en cursos, clases particulares. No ocupaban tanto tiempo, pero sí me quitaban parte de mi comodidad. Cuando ya no te queda tiempo libre, empiezas a vivir con horario. Y todas las alegrías de la vida se reducen al número de horas que pasas trabajando o esperando el próximo encargo. Así vivíamos. Cada mes aportábamos dinero, yo constantemente ahorraba en mí misma, trataba de no gastar de más, a menudo rechazaba salir con amigas, compraba solo lo imprescindible, no compraba nada para mí, ni siquiera cuando veía algo que me gustaba, ni siquiera al pasar por un perchero con vestidos bonitos en una tienda. Trataba de guardar dinero por si había celebraciones, para tener algo con lo que alegrar a mis seres queridos, pero cada vez más seguido tenía que aplazar los regalos. Rostislav vivía a lo grande. Compraba ropa cara, perfumes nuevos. Varias veces al año renovaba su guardarropa. Notaba cómo hablaba con gusto de sus nuevas compras, cómo se sentía orgulloso de poder permitirse tales cosas. A veces sentía una leve molestia, pero guardaba silencio. Él nos aseguraba ese orden, como él lo consideraba, y yo estaba dispuesta a sacrificarlo todo por ese orden. Un día, varios meses después de establecer nuestro presupuesto, hablamos sobre vacaciones. Yo soñaba con un viaje, con un descanso en el que pudiera relajarme, olvidar el estrés y simplemente disfrutar del momento. Pero cuando Rostislav propuso viajar al extranjero, entendí que nos esperaban nuevas pruebas. Propuso nuevamente pagar todo por separado. Él pensaba cubrir su parte y yo debía conseguir la mía. La suma que debía reunir era simplemente inalcanzable para mí. No me dio tiempo a reunir ese dinero. El tiempo apremiaba y no encontraba fuentes de ingreso extra para cubrir mi parte. Solo quedaba ahorrar en todo, pero ¿cómo resultó? Eso no fue suficiente. Al final, Rostislav no esperó a que reuniera el dinero necesario. Se fue solo. Fue desagradable, pero no le dije nada, simplemente me quedé en casa, en el silencio de nuestro pequeño apartamento, pensando en cómo habíamos llegado a este punto. Él estaba en otro país, disfrutando de sus vacaciones, y yo, de nuevo, a solas conmigo misma, reflexionando sobre cómo ese dinero no fue suficiente para estar a su lado. Pero en ese momento, comprendí algo importante para mí. Al parecer, había dejado de formar parte de esa vida. Él vivía según sus reglas, y yo existía dentro de su sistema. Ya no sentía que en ese matrimonio tuviéramos los mismos derechos. Me dolía mucho, pero no dije nada. La relación era más importante para mí. Trataba de convencerme de que era solo una etapa que había que superar. Al fin y al cabo, éramos una familia, y yo debía apoyar a Rostislav. Por más difícil que fuera para mí, no quería mostrar mis sentimientos para no destruir la armonía. Pero dentro de mí sentía que perdía no solo a mí misma, sino también algo importante que nos unía. Permanecía en la sombra de su vida, y la mía fluía en otra dirección. Unos meses después, cuando ya me había acostumbrado un poco a la idea de que en nuestra relación el papel financiero estaba dividido, recibí una noticia que lo cambió todo. Mi madre me llamó una de esas tardes normales, y su voz no sonaba como de costumbre. «Katia, necesito hablar contigo», dijo ella, y sentí que algo no iba bien. Resultó que la organización en la que trabajaba había cerrado. Era contadora en un pequeño negocio local, pero en condiciones de inestabilidad económica, la empresa no resistió la competencia y cerró. Mamá, que siempre había sido fuerte y nunca pedía ayuda, ahora enfrentaba verdaderas dificultades. Conseguir trabajo a los 50 años ya era complicado, y a su edad la posibilidad de ser contratada era mínima. Pero yo sabía que para ella no se trataba simplemente de encontrar una fuente de ingresos. Tenía una hija de 15 años creciendo, mi hermana menor, y mamá, como siempre, la cuidaba lo mejor que podía. No tenía una pensión alta, y los ahorros en los que confiaba se fueron agotando poco a poco. Mamá estaba desesperada, no estaba acostumbrada a pedir ayuda, pero esta vez su voz estaba llena de preocupación e inquietud.
Comprendí que necesitaba apoyo, no podía quedarse sola en esa situación, y yo por mi parte no podía rechazarla. Crecí en una familia donde siempre hubo cuidado, siempre hubo respaldo, y ahora que ella necesitaba mi ayuda, simplemente no podía permanecer indiferente. No puedo dejarte sola, mamá, le dije por teléfono. Te voy a ayudar. Encontraré una solución. No te preocupes. Ella intentaba rechazar mi apoyo. Decía que ya había hecho mucho, que no debía incomodar a mi esposo. Pero yo sabía que no se trataba simplemente de dinero. Era una responsabilidad familiar. Tenía que estar ahí para ella, como ella lo estuvo para mí todo este tiempo. Desde ese momento, empecé a elaborar un plan para ayudarla. Empecé a buscar formas de apoyarla económicamente y también a pensar cómo podía ayudarla a encontrar un trabajo, al menos a tiempo parcial, para que no perdiera el sentido de estabilidad. Pero entonces surgió una nueva pregunta. ¿Cómo le explicaría todo esto a Rostislav? Él siempre había sido tajante cuando se trataba de gastos, y ahora sabía que tendría que pedirle ayuda si la situación se complicaba aún más. Y tenía miedo de que eso volviera a provocar un conflicto. Este mes simplemente no pude hacer la aportación para el apartamento. La situación con mi madre ocupó todas mis fuerzas y pensamientos. Traté de apoyarla como pude, busqué maneras de ayudarla, pero al final tuve que dejar de guardar el dinero que usualmente destinaba a la vivienda. Sabía que Rostislav estaría descontento y esa idea no me dejaba en paz. Como era de esperarse, cuando se enteró de que este mes no pude aportar mi parte, expresó su disgusto. No estaba molesto solo porque no aporté al apartamento, sino también porque no había logrado ganar más. No entendía cómo era posible estar en una situación así, cuando no se puede cubrir la parte del presupuesto a pesar de todos los esfuerzos. Otra vez no lograste ganar suficiente, dijo mirándome con una expresión de insatisfacción. No puedo ahorrar nada contigo, ni siquiera puedo ir al mar. Y en cuanto a ayudar a los familiares, ¿de qué ayuda estamos hablando con ese sueldo tan bajo? Repetía esto como un mantra, y cada una de sus palabras se clavaba en mi alma. Sabía que tenía razón en parte, mi salario realmente no era alto. Pero por otro lado, sus palabras sonaban como un reproche, como si yo tuviera la culpa de no haber tenido otras oportunidades en la vida. Para mí, era especialmente difícil. Me esforzaba en trabajar duro, buscaba maneras de generar ingresos adicionales, pero mis esfuerzos no daban el resultado que él esperaba. Solo veía cifras, creía que con lo que yo ganaba se podía vivir, pero eso estaba muy lejos de la realidad. No sabía cómo explicarle que, además de todo, estaba tratando de ayudar a mi familia, y que eso para mí era más importante que ahorrar un poco más para poder irnos de vacaciones. Pero Rostislav solo se enfocaba en sus propias necesidades, y me costaba entender por qué no podía ver las mías. Es algo básico, continuó, como si todo fuera tan simple. Solo necesitas ganar más, y ya está. En nuestra familia, todo debe ser justo. No puede ser que solo yo cubra todos los gastos. Sus palabras, aunque dichas con calma, me hirieron. No escuchaba lo que le decía. No comprendía que, incluso cuando intentaba cambiar algo, me encontraba con obstáculos insuperables. No podía hacer magia con mi sueldo, y si quería cambiar de trabajo, necesitaba tiempo para encontrar algo que valiera la pena. No entiendes, dije en voz baja, intentando no dejarme llevar por las emociones. Estoy haciendo lo posible, Rostislav, pero no es tan sencillo. Pero él solo se encogió de hombros y repitió lo que siempre decía. Si quieres que todo esté bien, tienes que encontrar un mejor trabajo. Si no, todo es sobrevivir, todo es a duras penas. Sus palabras me golpearon con fuerza. En ese momento me sentí completamente desprotegida, como si toda mi vida dependiera de si podía conseguir un trabajo que me diera éxito financiero. Y me pregunté, ¿realmente vale la pena esa independencia económica si pierdes tu esencia en una relación? Después de esas palabras, no pude quedarme callada. Todo lo que se había acumulado dentro de mí salió de golpe. Durante mucho tiempo traté de mantener la calma, de contenerme. Pensé que si era paciente, él llegaría a entenderme. Pero esas palabras, dichas con tanta frialdad, me derrumbaron. Todo lo que sentí en ese momento fue decepción. Me decepcionaste, dije con tono contenido, aunque por dentro hervía. Tu actitud
y tu egoísmo me dejaron sin palabras. ¿No ves que para mí no solo importan el dinero, sino también el apoyo, y que debemos estar el uno para el otro? ¿No entiendes que estoy tratando de ayudar a mi familia y tú solo me criticas por no ganar más? Rostislav no cambió la expresión de su rostro, estaba absolutamente tranquilo, como siempre. En su voz no había ni irritación ni compasión. Simplemente respondió: te casaste conmigo, no con mi dinero. Cada uno debe contar solo consigo mismo. Estas palabras pronunciadas con ese tono tan frío realmente me sacudieron. Estaba frente a él y no podía entender cómo habíamos llegado a ese punto. En sus ojos no había ni arrepentimiento ni culpa. Parecía convencido de que tenía razón, y eso lo hacía aún más doloroso, como si todo lo que yo había vivido no tuviera ninguna importancia, como si mis esfuerzos fueran vacíos e insignificantes. Mis manos cayeron y sentí cómo me encogía por dentro. Ese fue el momento en el que comprendí que Rostislav no veía una asociación en nuestra familia, solo veía beneficio, solo cálculo, y al parecer estaba dispuesto a dejarme por completo si mis capacidades económicas no cumplían con sus expectativas. Así que eso es todo. Suspiré, intentando ocultar las lágrimas que se agolpaban en mi garganta. Me decepcionaste. ¿No entiendes que en una relación lo más importante es el apoyo, no el dinero? ¿No ves que con gusto haría más, si pudiera, pero para ti todo se reduce a cuánto gana cada uno, ¿verdad? Noté que frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Volvió a su retórica habitual, intentando otra vez demostrar que todos deben ser independientes. Pero para mí quedó claro, para él, la relación era algo secundario comparado con lo material. Comprendí que teníamos visiones de la vida completamente distintas. Tenía la esperanza de que todo cambiara, que con el tiempo él viera cuánto me esfuerzo, lo importante que es para mí estar a su lado, ayudarle a él y a la familia. Pero ahora sentía que estaba ante un callejón sin salida, donde cada paso era solo otro compromiso, y no sabía cuánto tiempo más podría seguir por ese camino. Rostislav estaba absolutamente convencido de que cada uno debía preocuparse solo por sí mismo. Para él todo era simple y lógico: nuestro dinero, nuestra vida, nuestras decisiones. Todo debía estar dividido. No podía entender su postura, porque chocaba con mi manera de ver las relaciones. Para mí, la familia es apoyo, es unidad, es trabajar juntos por metas comunes. Eso no significa que una sola persona deba cargar con todo el peso, pero tampoco que cada quien viva en su propio mundo, ignorando al otro. Intenté explicarle a Rostislav que en una familia es importante ayudarse mutuamente, que no se puede dividir todos los gastos y los problemas como si fuéramos extraños. No somos extraños, somos esposos. Esperaba que comprendiera que no le pedía ser mi salvador, pero sí que fuera mi compañero, en el sentido más amplio de la palabra. Debemos apoyarnos, no solo en lo económico, sino también emocionalmente. Pero no lográbamos llegar a un acuerdo. Él seguía firme en cada uno por su lado, y yo no podía aceptar que ese fuera nuestro matrimonio. Me dolía darme cuenta de que él no veía la importancia del apoyo mutuo, y no se trataba solo de dinero, se trataba de cómo él concebía nuestra vida juntos. Ahora estaba ante una decisión difícil. Durante todos estos meses intenté encontrar un equilibrio, pero parece que Rostislav no estaba preparado para eso. Pensaba en lo difícil que era para mí sobrellevar todos esos momentos de soledad dentro de la familia, cuando a tu lado hay alguien que no puede comprender tu dolor, tus emociones. Sentía que su egoísmo y su visión limitada levantaban muros que nos impedían avanzar. Sin saber cómo resolver la situación, empecé a preguntarme: ¿realmente quiero seguir viviendo con él? Estábamos en sintonías diferentes, y aunque aún nos amáramos, nuestro amor no podía evitar los obstáculos que nosotros mismos habíamos construido. Mis pensamientos estaban dispersos. Intentaba recordar por qué lo había elegido en su momento. Habíamos pasado por muchas cosas, pero ahora parecía que esos años solo habían sido una preparación para una ruptura inevitable. No sabía si podía seguir en una relación que no apoyaba mis valores, que no
coincidía con mi idea de lo que significa ser una familia. Seguía llena de dudas. ¿Aceptar sus condiciones o encontrar mi propio camino? ¿Estar con él solo por conservar el matrimonio o separarme para reencontrarme? No sabía qué hacer y sentía cómo esa decisión se convertía cada vez más en una carga pesada. Me senté en silencio, mirando por la ventana. Mis pensamientos estaban desordenados, como hojas esparcidas por el viento otoñal. Pensaba en Rostislav, en nuestra vida, en cómo todo había cambiado desde que empezamos a convivir. No podía entender cómo dos personas, antes tan cercanas y llenas de esperanza, habían terminado en extremos opuestos. Y aunque me sentía cada vez más perdida en esta relación, había algo que me retenía. Tal vez era culpa, tal vez solo miedo al cambio. Pero aún así, no podía decidirme. Entonces, esa noche ocurrió algo inesperado. Rostislav llegó a casa tarde, como siempre, pero hoy su rostro era distinto. Se veía cansado, pero no como cuando simplemente vuelve del trabajo. En sus ojos había preocupación, como si algo inquietante se escondiera tras su fachada de seguridad. «Katia, tenemos que hablar», dijo. Y su voz sonaba diferente. No era fría como antes, sino como si algo interno lo hubiera estremecido. Lo miré sorprendida. Se sentó frente a mí y parecía que reflexionaba antes de comenzar. «Yo he estado pensando en nosotros, en nuestra vida, en cómo se están dando las cosas», comenzó, y ¿sabes? Me he dado cuenta de que me falta algo importante. Me haces falta, tú en tu presencia, ese calor que me das. Echo de menos nuestra cercanía, eso que antes pensaba que no necesitábamos dividir entre dinero y deberes. No podía creer lo que oía. Rostislav, el mismo hombre que hace unas pocas semanas decía que cada uno debía contar solo consigo mismo, ahora hablaba de forma completamente distinta. Yo estaba sentada, sin saber qué decir. Siempre lo había visto como alguien de principios firmes, cuyas palabras eran ley. Pero en ese momento parecía sinceramente confundido, como si hubiera comprendido que yo era lo más importante, y no el dinero ni la división de responsabilidades. «Tú, me estás asustando», dije en voz baja, aunque en mi tono se notaba la confusión. «Siempre dijiste que debíamos vivir por separado, y ahora de repente, ¿qué ha cambiado?». Rostislav suspiró y se pasó una mano por el rostro. «Yo hablé con un amigo. Estábamos tomando un café y me dijo algo. ¿Sabes? Cuando divides todo en tu vida, es como si estuvieras construyendo un muro entre tú y la persona con la que vives. Estuve pensando mucho en eso, y me di cuenta de que yo construí ese muro. Pensaba que era lo correcto, pero ahora entiendo que perdí lo más valioso a lo que nos une. Me equivoqué». Se quedó en silencio, y yo no sabía cómo reaccionar. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones, pero trataba de mantener la calma. No podía creer que Rostislav por fin hubiera reconocido su error. Durante todos esos meses intenté hacerle ver que una relación no se trata solo de dividir el presupuesto, sino también de apoyo, esfuerzo compartido y cercanía. «No sabes cuánto me dolió escuchar tus palabras antes», dije, intentando contener las lágrimas. «Decías que nada de eso importaba, que debía trabajar por mi cuenta, y ahora dices que todo eso fue un error. ¿Por qué no pudiste entenderlo antes?». Rostislav se inclinó hacia mí y tomó mi mano. «No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de que te fueras, de que nos separáramos. Pensaba que podía controlarlo todo, que la vida debía ser según mis reglas. Pero ahora comprendo que tú no eres solo mi esposa, eres mi compañera, y quiero que seas feliz. Debemos ser un equipo». Yo me quedé en sus brazos, sin saber qué pensar. Todo había cambiado de repente, y sentí un calor en el pecho. En sus ojos no solo había arrepentimiento, sino también un sincero pedido de perdón. No sabía qué hacer, y esos sentimientos contradictorios me atormentaban. Pero entonces Rostislav continuó: «Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para que seamos felices. Me equivoqué, y quiero corregirlo. Intentemos empezar de nuevo. Quiero apoyarte, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Por favor, no te vayas». Sus palabras fueron tan inesperadas que no supe cómo reaccionar. No esperaba ese giro, y en mi interior nació una pequeña esperanza. Pero todas mis dudas y temores, como sombras, seguían entre nosotros. «No lo sé, Rostislav.
dije en voz baja. No estoy segura de que pueda volver a confiar en ti, pero si de verdad estás dispuesto a cambiar, yo estoy dispuesta a intentarlo. Él asintió, y en sus ojos vi sinceridad. Ambos sabíamos que no sería fácil, pero quizá era la oportunidad que los dos merecíamos. Sentí como dentro de mí empezaba a encenderse una chispa de esperanza. Después de todos esos meses en los que creí que nada cambiaría, Rostasla finalmente reconocía sus errores y proponía empezar de nuevo. Pero algo en mi interior seguía desconfiando. Habíamos pasado por tantas pruebas, y no estaba segura de poder confiar plenamente en él otra vez. Aún así, decidí darle una oportunidad a nuestra relación. Fue difícil, pero quizás era el único camino hacia adelante. Comenzamos a dar pequeños pasos, tratando de ser más atentos el uno con el otro, hablando de nuestros problemas abiertamente, sin escondernos tras máscaras. Nada era perfecto, pero lo intentábamos, y eso era importante. Pero una noche, mientras cenábamos juntos y Rostislav volvía a hablar sobre lo esencial que es apoyarse en los momentos difíciles, recibí una llamada. El número era desconocido, y al principio no le di mucha importancia, pero al mirar la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Era una llamada de mi madre. Katia, necesito hablar contigo. Su voz sonaba preocupada, y sentí un nudo en el pecho. No es como yo pensaba, debes saber algo importante. Dejé el tenedor y una oleada de pensamientos me invadió. ¿Qué sucedía? ¿Por qué sonaba así? Me disculpé con Rostislav y salí al pasillo para hablar con ella. Mamá, ¿qué pasó? Pregunté, intentando que no se notara el pánico en mi voz. Tienes que encontrarte con una chica, dijo, con tensión en su tono. He descubierto que Rostislav tiene una hija Anne con otra mujer. No quería decírtelo, pero ya no puede mantenerse en secreto. Sentí que las piernas me fallaban, las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza, y no podía asimilar de inmediato lo que acababa de decir. ¿Una hija? De Rostislav era una noticia impactante, y no sabía cómo reaccionar. Él nunca me había mencionado eso, y no podía creer que me lo hubiera ocultado. ¿Qué quieres decir? Logré articular con dificultad, intentando entender qué estaba pasando. No puedo contarte toda la historia, pero debes hablar con él. Tiene que explicártelo todo. Quiero que sepas la verdad antes de que tomes cualquier decisión. Me quedé en silencio, y sentía que el aire se volvía tan denso que apenas podía respirar. ¿Cómo por qué me lo ocultó? ¿Por qué no sabía nada sobre su pasado? Habíamos hablado de tantas cosas, de planes para el futuro, y de pronto esta información, como un golpe directo al estómago, me dejó completamente fuera de balance. Volví a la habitación, y Rostislav notó que estaba pálida. «Katia, ¿qué pasa? ¿Te ves como?» alterada preguntó, pero en su voz no había ni rastro de preocupación. Lo miré, y mis ojos se encontraron con los suyos. Él no sabía que yo ya lo sabía, y necesitaba averiguarlo todo ahora mismo. Rostislav, necesito que me digas la verdad. Me has ocultado algo importante. No me dijiste que tienes una hija, dije, con un tono de inquietud. Él palideció, y vi cómo su rostro cambiaba. Empezó a juguetear nerviosamente con su vaso de agua, y sin mirarme a los ojos dijo, ¿yo? Pensé que no querrías saberlo. Eso fue en el pasado, y no quería que se convirtiera en un obstáculo para nuestra relación. No sabía cómo decírtelo porque tal vez no lo entendería. Sus palabras me provocaron sentimientos encontrados. Por un lado, sentí dolor y traición. Por otro, me sorprendía que lo hubiera admitido. No quería escuchar excusas, solo quería saber la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, tratando de contener el temblor en mi voz. ¿Por qué me lo ocultaste? Suspiró y comenzó a contar. Fue una relación breve con una chica con la que ya no tengo contacto. Terminamos antes de que te conociera. Pensé que no tenía importancia, porque estaba seguro de que nuestro futuro sería juntos. Temía que, si lo sabías, quisieras alejarte. Y yo no quería eso. Me senté en silencio, intentando digerir sus palabras. Todo este tiempo me había ocultado una parte importante de su vida. No era la persona que yo creía. No sabía qué hacer a continuación. Pero una cosa estaba clara. Ahora había otro muro entre nosotros, y ese muro estaba hecho de sus secretos. ¿Aún quieres que me quede contigo?, pregunté. Mi voz temblaba, pero hablaba con determinación.
Rostislav guardó silencio, y en sus ojos noté confusión y miedo, pero ahora era difícil entender qué iba a pasar, y comprendía que esa decisión ya no era solo suya, sino también mía. En medio del silencio que surgió entre nosotros, sentí como me envolvía un pesado mutismo. Todos esos meses que parecían tan importantes, ahora tenían otro significado. Me había contado sobre su hija, y yo intentaba entender cómo eso se relacionaba con lo que estaba ocurriendo ahora con nuestro futuro. Me quedé sentada, y mis pensamientos se enredaban sin saber qué hacer. Rostislav seguía sentado frente a mí, incapaz de sostener mi mirada. Su rostro estaba tenso y veía cómo intentaba encontrar palabras, pero parecían atoradas en su garganta. No sabía cómo decírtelo. Finalmente dijo, su voz era baja y contenida. Temía que no lo comprendieras y quisieras alejarte, pero debes saber que siempre he sido sincero contigo, tanto como he podido. No quería que esto destruyera nuestra relación. Esperaba que no hicieras esas preguntas. Sentí cómo me invadía la rabia. Él no quería destruir la relación, pero seguía construyendo un muro de mentiras entre nosotros. Y ahora que lo sabía todo, no entendía qué era más importante para él, la verdad o la comodidad. ¿La verdad?, pregunté, sin contener mis emociones. ¿De verdad crees que la verdad podría destruirnos más que estos secretos? ¿Qué más me estás ocultando? Sentía cómo crecía la decepción dentro de mí, pero al mismo tiempo una extraña calma. Comprendí que, en cierto sentido, necesitaba entender no solo a él, sino también a mí misma. No podía seguir viviendo en una relación donde cada paso estaba oculto para mí, y a pesar de todas sus disculpas, no podía creer en sus promesas. Pero entonces, en ese momento, cuando ya me disponía a decir que necesitaba tiempo para mí y dar un paso atrás, ocurrió algo que lo cambió todo. A través del silencio denso sonó una llamada inesperada. No era de mi madre ni de Rostislav, sino de un número desconocido. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla, y sentí intuitivamente que sería algo importante. Mis dedos comenzaron a temblar cuando contesté. ¡Hola!, dije con cautela, sin saber qué esperar. Katia, soy yo, dijo una mujer al otro lado. Su voz era extraña, y supe enseguida que no era alguien que conociera. Me llamo Alisa, no me conoces, pero necesito hablar contigo. ¿Sobre Rostislav? En su voz había un tono tenso y raro, y sentí como el corazón se me encogía. Por un momento, pensé que no entendía nada. Guardé silencio, sin saber qué decir. Tal vez no lo sepas, pero yo soy la chica de la que Rostislav no te habló, continuó. Estuvimos juntos hace algunos años y tenemos una hija, pero no se trata solo de eso. Te llamo porque tengo información que debes conocer, y quizás cambie tu percepción de todo lo que está ocurriendo. Me quedé inmóvil, incapaz de decir una sola palabra. Mis pensamientos se deslizaban entre miles de preguntas, y el corazón me latía con fuerza. ¿Una hija? ¿Alisa? No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que no llamaba por casualidad. ¿Qué información?, pregunté al fin, sintiendo que me costaba cada vez más respirar. ¿No es lo que esperas escuchar?, dijo ella con un tono resuelto. Rostislav no te ha contado todo. No solo oculta a nuestra hija, oculta que estuvo involucrado en un hecho muy grave. Un hecho que podría cambiar tu vida. Tienes que saber la verdad. Ahora mismo. Todo a mi alrededor parecía haberse detenido. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Qué clase de delito era ese? ¿Por qué me llamaba ella? ¿Por qué me enteraba de esto solo ahora? ¿Qué quieres decir?, pregunté, con un temblor incontrolable en la voz. ¡Qué delito! Alisa guardó silencio un instante, como si buscara las palabras adecuadas. No es simplemente un error, continuó. Rostislav participó en un esquema con sus parientes, y parte del dinero que gana proviene de fuentes dudosas. No solo oculta a su hija, está escondiendo su implicación en un asunto importante que podría destruir tu vida si sigues con él. Mi mundo empezó a desmoronarse de nuevo. No era solo un secreto personal, sino algo mucho más peligroso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Todo en lo que creía resultó ser una mentira. ¿Y ahora qué? ¿Quedarme con alguien que no solo ocultó su pasado, sino que también podría estar implicado en actividades cuestionables? ¿O irme, olvidando todo lo que habíamos vivido? Miré a Rostislav, sentado frente a mí, y su rostro me pareció completamente ajeno. ¿Lo sabías?, le pregunté, con el dolor reflejado en mi voz. ¿Sabías que estabas ocultando algo así? Rostislav alzó la cabeza y su mirada se volvió nublada. Katia, yo no sabía que te enterarías tan pronto, dijo, y vi cómo su rostro palidecía. No quería que lo supieras. Pero ya no creía en sus palabras. La verdad estaba a la vista, y comprendía que ahora debía tomar la decisión más difícil de mi vida. Mi corazón latía con alarma, y sentía que todo lo que habíamos construido en los últimos meses empezaba a derrumbarse. Observaba a Rostislav, y en sus ojos no había el arrepentimiento sincero que esperaba ver. No solo estaba implicado en algo turbio, sino que seguía ocultándome la verdad. ¿Cómo no lo noté antes? ¿Por qué no vi que mis sentimientos y mi confianza eran secundarios para él? Entonces, en medio de sus justificaciones, escuché un sonido extraño, como si alguien golpeara insistentemente la puerta. Me giré hacia Rostislav, pero él tenía una expresión tensa, como si no esperara visitas. ¿Quién es?, pregunté, sin entender qué pasaba. Rostislav se levantó y abrió la puerta. En ese momento, una mujer entró al apartamento. En su mirada había firmeza y decisión, y su porte mostraba autoridad. Iba vestida con un traje formal, y su rostro dejaba claro que estaba acostumbrada al control. Con ella entró un hombre de mediana edad, de rostro tosco pero inteligente. «Son ellos», susurró Rostislav, con voz acorralada. Me quedé inmóvil, sin saber quiénes eran esas personas, pero estaba claro de inmediato. Estos desconocidos estaban relacionados con lo que ocurría en su vida, y eso me hizo sentir aún más intranquila. La mujer, sin prestarme atención, caminó hacia el centro de la habitación, mientras el hombre se quedó en la puerta observando todo. Katia, dijo la mujer, con voz fría pero con cierto respeto, me llamo Larisa y represento los intereses de nuestra organización. Llevamos tiempo observando a tu esposo, y si quieres conocer toda la verdad, tienes que hablar con nosotros. Esto no solo lo involucra a él, sino también a ti. La miré sorprendida, sin entender qué esperaban de mí. Larisa notó mi confusión y continuó. Sabemos que Rostislav te ha ocultado muchas cosas, pero créeme, hay asuntos mucho más importantes que sus secretos personales. Últimamente, se ha visto envuelto en un juego muy serio, y si quieres entenderlo, será mejor que estés preparada. Nuestra historia no es lo que esperabas escuchar. Sentía cómo la oscuridad llenaba la habitación. ¿Cómo debía interpretar sus palabras? Hablaban de algún tipo de juego a gran escala, pero ¿quiénes eran esas personas? ¿Por qué habían venido a mí? Rostislav estaba a un lado, con los puños cerrados, como si estuviera a punto de explotar, pero sin saber qué hacer. ¿Qué tipo de juego?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro todo se agitaba. ¿De qué están hablando? Larisa miró a Rostislav y asintió a su acompañante, quien, según me pareció, se puso un poco nervioso. El hombre dijo, no somos simples empleados, somos parte de una estructura estatal que rastrea movimientos financieros ilícitos. Rostislav está involucrado en un caso importante, y ahora le damos una opción, o colabora con nosotros como informante, o las consecuencias serán imprevisibles. Sentí que las piernas me flaqueaban. Rostislav no solo trabajaba en el negocio familiar, sino que también estaba vinculado a algo que iba mucho más allá de lo común. Todo ese tiempo, mientras vivía con él, no tenía idea del tipo de juego en el que estaba involucrado. Larisa continuó, sabemos que tú no sabías nada, Katia, pero si decides quedarte con él, estarás conectada con este asunto. Y si él elige colaborar con nosotros, tu vida también cambiará. Tendrás que decidir en seguir con él y arriesgarlo todo, o romper con este ciclo y empezar de nuevo. Rostislav se quedó sin palabras. Vi cómo su rostro se volvía aún más pálido, y en sus ojos apareció algo que no pude identificar: miedo, arrepentimiento, o tal vez algo más. Entonces Larisa se volvió hacia mí y dijo, Katia,
Hay algo más. Rostislav no te habló de otras personas que podrían estar involucradas en este asunto. Una de ellas es mi colega Victoria, y su relación con Rostislav es mucho más profunda de lo que él te contó. Debes reunirte con ella para entender lo que realmente está ocurriendo, porque en esta historia no eres solo una testigo, eres una participante. Mis manos empezaron a temblar, y entendí que ya nada sería como antes. Me encontraba ante una elección en confiar en estas personas y descubrir toda la verdad sobre Rostislav, o alejarme hacia lo desconocido, arriesgándome a perderme a mí misma y a mi familia. Miles de preguntas revoloteaban en mi mente, pero era difícil encontrar respuesta. Me giré hacia Rostislav, y sus ojos se encontraron con los míos. Ya no era la persona que yo creía conocer. Ahora estaba frente a mí como parte de un mundo mucho más oscuro, y no sabía si podría confiar en él de nuevo. Rostislav, dije en voz baja, es cierto, tú estabas involucrado en todo esto. ¿Con Victoria? ¿Con Larisa? Estás ocultando algo, tanto a mí como a todos los demás. Él bajó la mirada y, al parecer, empezó a perder la confianza. Sí, estuve involucrado, pero nunca quise que te vieras envuelta. Todo esto es demasiado peligroso. Y yo no quería que salieras herida. Larisa y su acompañante estaban de pie al lado, sin intervenir en la conversación, pero yo sabía que su presencia no era una coincidencia. Todo lo que digas ahora no importa, dije finalmente. Ya lo has arruinado todo, Rostislav. No puedo creer que me ocultaras cosas tan graves, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, sonó el teléfono. Era un número desconocido que no podía ignorar. Y cuando contesté, una voz desconocida, casi desesperada, me dijo al otro lado: no somos simples empleados, somos parte de una estructura estatal que rastrea movimientos financieros ilícitos. Rostislav está involucrado en un caso importante y ahora le damos una opción a yo. Colabora con nosotros como Inform. Katia, si no intervienes ahora, será demasiado tarde. Ellos planean utilizar a Rostislav, pero también tienen otros objetivos. Puedo ayudarte, nos conocemos. No me recuerdas, pero fui parte de tu pasado. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era? ¿Y cómo estaba relacionado con lo que estaba ocurriendo? Sostenía el teléfono en la mano, sintiendo cómo mis dedos se entumecían de tensión. La voz al otro lado sonaba tan segura y decidida que no pude evitar prestarle atención. ¿Quién es usted?, pregunté, intentando disimular el temblor de mi voz. El hombre del otro lado esperó unos segundos antes de responder. Soy Dmitri, dijo. Nos cruzamos antes de que conocieras a Rostislav. No me recuerdas, pero fui una de las personas que te ayudaron en un momento difícil. No debes confiar en Rostislav. Debes alejarte de él antes de que sea demasiado tarde. Su respuesta me dejó impactada. ¿Cómo podía este hombre saber tanto sobre mi pasado? ¿Y cómo estaba relacionado con lo que ocurría ahora en mi vida? ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué debo alejarme de Rostislav? Casi grité, abrumada por el pánico. Sé que tienes miedo, continuó Dmitri. Todo lo que ves ahora es un juego. Rostislav fue arrastrado a grandes tramas, y su implicación no es casual. Pero no solo él está involucrado. Tú también te has convertido en parte de esto, y si te quedas con él, tu vida correrá peligro. Me quedé de pie, intentando procesar lo que había oído, y al parecer no logré decir nada cuando Dmitri continuó. Sé que crees que Rostislav no podría ocultarte algo así, pero no sabes toda la verdad. Él oculta mucho más de lo que imaginas. Ese negocio que lleva con Larisa y Victoria es mucho más profundo y peligroso de lo que parece. Si no te apartas de todo esto, será demasiado tarde. Rostislav puede convertirse en parte de algo mucho mayor que simples malas operaciones financieras. Está en el centro de una red criminal, y si sigues con él, tú misma serás un objetivo. Las palabras de Dmitri resonaron como un trueno en un cielo despejado. Todo lo que sabía sobre Rostislav, todo lo que consideraba parte de mi vida estable y tranquila, ahora resultaba ser algo mucho más oscuro. Sentí como el miedo me invadía. No podía seguir quedándome de brazos cruzados. Colgué el teléfono y me giré hacia Rostislav, que tenía una expresión tan atónita como la mía.
Me estás ocultando algo, Rostislav. No sé qué exactamente, pero ya no puedo seguir ignorándolo, dije. En ese momento, Larisa entró en la habitación, como si hubiera estado esperando justo ese giro de los acontecimientos. La miré, y ella, con una ligera sonrisa, dijo: Acabas de hablar con Dmitri, ¿verdad? Él te dijo la verdad. Pero debes entender algo. No podrás salir de esto sin nosotros. Rostislav era una parte importante del plan, y si decide cooperar, todo será más sencillo para todos. Pero si se niega, todo será mucho peor. Me costaba mantener la compostura. Las palabras de Larisa sonaban como amenazas, pero en su voz había algo que me hacía dudar de mis propias acciones. Dices que debo salir de esto. ¿Pero por qué debería confiar en ustedes? ¿Quiénes son realmente? ¿Y qué pasa con Rostislav? ¿Por qué luchan por él? Sentía cómo mi enojo se transformaba en un deseo urgente de entenderlo todo. Larisa me miró con esa mirada que ya conocían, fría e inescrutable. Somos parte de una gran organización que vigila a empresarios importantes y sus vínculos con grupos criminales. Rostislav fue nuestro colaborador. Lo utilizamos como uno de los eslabones en nuestra operación, pero se volvió demasiado valioso como para dejarlo ir. Estás en peligro porque, quieras o no, ahora también formas parte del juego. Me quedé allí de pie, sin saber qué decir. Todo lo que pensaba sobre mi vida ahora se ponía en duda. Mi familia, mis relaciones, todo lo que consideraba normal, todo resultó ser una mentira. Todo lo que creía saber ahora era parte de un juego grande y aterrador. Y entonces, como si respondieran a mi desconcierto, volvieron a golpear la puerta. Abrí y vi delante de mí a una persona completamente inesperada. No esperabas verme, ¿verdad? Dijo un hombre de ojos oscuros y paso seguro. Era alguien que conocía desde antes de mi boda. Se llamaba Miguel y era amigo de mis padres, pero lo que vi en sus ojos me dejó en shock. Me miraba como si supiera que ya estaba involucrada en algo, Miguel. Apenas pude pronunciar su nombre, sintiendo cómo se me doblaban las rodillas. Sí, lo sabía todo, dijo entrando en el apartamento. Sé quién está detrás de Rostislav y de toda esa gente. No deberías haberte involucrado en esto. No deberías haberte casado con él. Pero ahora que estás aquí, debes entender algo. En sí te quedas con él, lo perderás todo. Y puedo ayudarte si confías en mí. Me quedé parada sin saber qué hacer. Miguel, Larisa, Dmitri, todas esas personas, todos esos vínculos, todos esos secretos ocultos para mí, ¿qué debía hacer ahora? Mi vida ya no parecía tan clara, y sentía lo difícil que sería encontrar el camino correcto en medio de esas complicadas y peligrosas circunstancias. Me quedé en medio de la habitación, sintiendo como una ola de información me arrasaba sin poder asimilarla. Miguel, Larisa, Dmitri. Todas esas personas, todas esas sombras que se extendían detrás de mí, me enfrentaban a una elección que aún no podía comprender del todo. Cada uno sabía más que yo, cada uno estaba dispuesto a manipularme, y yo no entendía en quién podía confiar. Miguel notó que me había quedado inmóvil, incapaz de articular palabra, y con una expresión astuta en el rostro, continuó: Probablemente piensas que todo esto es una pesadilla, pero créeme, no sabes ni una décima parte de lo que realmente está ocurriendo. Si quieres salvarte y salvar tu vida, debes actuar rápido. Rostislav no es solo tu esposo, es parte de algo muy peligroso. Y tú también estás dentro, aunque sea por tu ingenuidad. De repente sentí que me faltaba el aire. La idea de haberme encontrado en el centro de algo tan grande y peligroso me asfixiaba. ¿Cómo había sido posible? ¿Cómo no había notado las señales? Dices que Rostislav es parte de una red peligrosa, dije, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Pero qué puedo hacer? No puedo simplemente irme. Todo lo tenemos en común. La familia, el apartamento, todo. ¿Y qué pasará si decido que quiero marcharme? Miguel me miró fijamente. Sus ojos reflejaban todo el peso de la decisión que debía tomar. Si te vas, todo será mucho más fácil. Hizo una pausa. Pero si te quedas y decides seguir, arriesgarás no solo tu seguridad, sino también tu alma. No esperes que todo se solucione solo.
Rostislav no es el hombre que tú crees. Él te manipula y no eres la única que ha caído en su red. Sentí cómo se me erizaban los cabellos en la nuca. De repente, todo se volvió claro. Yo solo era una pieza en su juego. Un juego donde no había lugar para los sentimientos ni para el cuidado de los demás. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Entonces me propones ser parte de tu juego? ¿Quieres que confíe en ti?, dije, esforzándome por mostrar algo de seguridad. Miguel suspiró y se acercó más. No te pido que confíes en mí. Solo te ofrezco la única salida. No podrás ganar esta partida si te quedas con Rostislav. Estarás atrapada entre él y sus conexiones, y no saldrá nada bueno de eso. Pero si decides actuar, podemos ayudarte. En ese momento, se oyó un crujido detrás de la puerta. Me volví y vi a Rostislav, de pie en el umbral, con una mirada fría. Todo esto son tonterías, dijo con calma, pero con amenaza en la voz. Miguel, Larisa solo quieren confundirte. Ya has llegado demasiado lejos. Pero si vuelves conmigo, olvidaremos todo. Tendremos una familia feliz, te lo prometo. Mis ojos iban de uno a otro. Rostislav, mi esposo, el hombre con quien soñaba construir un futuro. Miguel, quien decía que debía marcharme. Larisa, Dmitri, todas esas personas, todas esas conexiones, mi vida estaba llena de mentiras y motivos ocultos. Y entonces entendí lo que debía hacer. Me voy, Rostislav, dije con determinación, sintiendo cómo mi voz temblaba por la fuerza de aquella decisión. Tú no me amas, nunca me has amado. Has jugado conmigo y con mi vida, y ahora ya no puedo seguir siendo parte de esto. Rostislav no dijo una palabra. Se quedó de pie, mirándome con sorpresa y frialdad en los ojos, como si esperara que dijera algo diferente. Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida, sintiendo como toda mi vida cambiaba en un segundo. Mientras me alejaba, oí la voz tranquila de Miguel a mis espaldas. Has tomado la decisión correcta. No sabía qué iba a pasar después, pero sí sabía una cosa: no habría más promesas vagas. Mi vida ahora me pertenecía, y estaba lista para luchar por mi felicidad. Ahora todo estaba en mis manos. Solo quedaba una pregunta: ¿sería capaz de soportar el camino que me esperaba? ¿Podría ser feliz o me enfrentarían a algo aún más terrible? ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de nuestra protagonista? ¿Te habrías quedado con una persona a la que amas, pero que te oculta oscuros secretos? ¿O te habrías ido arriesgándote a perderlo todo? Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y no te pierdas la próxima parte de esta historia.